que una persona es cognitivamente madura cuando sabe qué es comprender y cómo debe trabajar mentalmente para luego materializarlo. ¿Sabemos comprender lo que aprendemos o lo memorizamos y luego no sabemos implementarlo en la práctica? Sucede muy a menudo de personas que adquieren mucha información, mucho conocimiento, y el título les hace sentir seguros, pero se quedan detenidos porque, como aquella persona que debuta, tiene lo que se llama el pánico escénico. Tengo miedo de salir de mi zona de confort, que es la idea de lo que sé, para ponerme en el desafío de implementarlo, poner el cuerpo con ese conocimiento. A eso se lo llama metacomprensión, que nos hace tomar conciencia, por ejemplo, cuando quizás no estamos aplicando suficiente tiempo en aprender, en comprender aquello que fue enseñado y obtener la velocidad y las prácticas para ir sintiéndonos seguras. El conocimiento es el aliado de la comprensión y viceversa. Y eso requiere la autorregulación, la capacidad de vernos a nosotros mismos y disciplinarnos cuando creemos que hay una parte de nosotros que no sabe cómo implementar el conocimiento. Veremos entonces que el entendimiento de la metacognición nos permite responder a preguntas tales como, y acá vamos a un trabajo práctico que les ofrezco, que pueden hacerlo tranquilos luego, pero que las preguntas son las siguientes. ¿Qué hago mal? ¿O qué dejo de hacer que me convierte en una persona poco eficaz, creíble, eficiente, para que mi aprendizaje no tenga un rendimiento positivo? Y ustedes pueden pensar en algún objetivo que en su momento quisieron alcanzar y no lo lograron, y empezar a analizar sin autocrítica, pero sí con mucha autoevaluación, cuánto creían que sabían, pero la práctica les dijo que cometieron errores por desconocimiento, ¿sí? La segunda pregunta sería, teniendo en cuenta, por favor, que no necesitamos, y esto es claro, no necesitamos entender a fondo qué es la metacognición, que es una capacidad de nuestro cerebro cognitivo, ni tampoco ponernos a estudiar, a hacer la investigación científica que lo respalda. Simplemente con alcanzar a aprender a ejercerla, ¿no? Desarrollándola a través de las habilidades y los procesos. Los procesos, estoy hablando de aceptar que todo requiere un proceso. Yo no puedo ir de aquí a aquí sin entender que hay un proceso necesario donde tengo que hacer un movimiento. Sin movimiento no hay llegada a la meta, ¿sí? Entonces debemos saber gestionar de manera correcta y adecuada los procesos. Sí es una realidad que la educación en general se ha concentrado más en los resultados sin evaluar los procesos, ¿no? Y una ejecución efectiva, cómo conseguir los objetivos, pero teniendo en cuenta que cada paso es necesario, que el que me antecede fue necesario para que hoy esté acá, y hay un paso más que tengo que dar y tengo que ser consciente que este paso que estoy dando hoy
debe estar fortalecido y afirmado para que cuando dé el siguiente paso esté sentando bases sólidas. Por ese motivo, la metacognición se propone investigar cómo nosotros aprendemos a leer las cosas, las atendemos, las comprendemos, las memorizamos, las escribimos, las realizamos, y darnos cuenta si quizás tenemos algún vicio de nuestra educación que hace que nos volvamos defectuosos en algún área y debamos desaprender esos caminos y para aprender caminos opcionales, ¿no? Que el cerebro tiene la capacidad plástica de poder, a través de la inversión conductual, crear una nueva estrategia de caminos que sean de mayor utilidad. Esto particularmente hace que cambiemos la visión sobre el concepto tradicional sobre los test de inteligencia, que anteriormente medían cuánto sabíamos hacer, ¿no? Reemplazando por otros que ahora miden cómo actuamos cuando no sabemos qué hacer, ¿no? Sabiendo que dentro de las inteligencias hay una multiplicidad, podemos tener una inteligencia que esté asociada a lo creativo, una inteligencia musical, una inteligencia orientada hacia las matemáticas. Entonces, deberemos también saber para qué somos buenos. Es importante saber qué habilidades, qué fortalezas tenemos, y si también descubrimos nuestras debilidades, podemos buscar alianzas o podemos empezar a crear habilidades que reduzcan esas debilidades aparentes. Si consideramos que el conocimiento de nuestra propia mente es esencial, es saber interiormente cuál es mi lenguaje, la forma en que me trato, cómo me hablo, qué me digo, cuánto confío en mí, me aliento, me estimulo, estoy continuamente tratando de salir del atolladero diciéndome vos podés, creo en vos, o quizás recibimos ecos del pasado donde no fuimos estimulados y continuamos ese proceso de avanzar 8 casilleros y con nuestro lenguaje interno retroceder 10. Entonces es importante también tener conocimiento sobre la mente y, en definitiva, qué autoconcepto tenemos de nosotras mismas. Es decir, esto está muy ligado a nuestra autoestima. Fíjense la importancia. ¿Qué concepto tengo de mí mismo? Creo en mí, creo que tengo aptitudes, tengo esperanza que me puedo superar, cuál es el nivel de aspiración que tengo en la vida, y todo por escrito. La metacognición es el macro, es ese vuelo de pájaro que propongo y sobrevolar muy por encima de nuestra propia vida por escrito. Y esto también es otro trabajo práctico que les doy. ¿Qué he aprendido? He aprendido como habilidades, como capacidades propias. ¿En qué soy bueno? ¿Cómo lo he aprendido? Me he formado a medias, he consolidado mis conocimientos, debería fortalecerlos haciendo algún tipo de curso, haciendo un posgrado, ponerme a estudiar otra cosa. Mi sueño era estudiar algo que no creí en mí o no creyeron en mí y lo postergué, y ahora sigue siendo un sueño, ¿por qué no comenzar, no? Entonces, todo eso por escrito. ¿Qué me ha resultado más fácil de las cosas que he hecho en el pasado, no? Esto es
hacer como una revisión dentro del banco de memoria de qué ha resultado más fácil, qué me ha resultado más difícil, qué fue novedoso en mí, qué descubrí de mí cuando en esto de la serendipia, haciendo algo, descubrí otra cosa, ¿no? Yo recuerdo que cuando comencé a difundir mi trabajo hace ya 12, 13 años atrás, había contratado a una persona que me hiciera los diseños de los flyers, ¿no? Para subir a Facebook, a las redes sociales. Claro, estamos hablando de 13 años atrás, no era como ahora que proliferan. Bien, esta persona se comprometió conmigo 6 veces y nunca vino a mi domicilio para establecer la estrategia de difusión, por lo cual yo hice un pequeño curso, descubrí que había una persona que utilizaba ya esas capacidades, recurrí a él, me enseñó, tomé clases particulares y de ahí en más utilicé yo las redes sociales y yo soy la que creo mis propios flyers, mis escritos, mi página web, etc. ¿Qué descubrí en ese momento? Que era muy buena haciendo flyer y no lo sabía. Y descubrí una beta artística que desconocía. Trabajar con los colores, con las letras, con las figuras. Entonces es muy importante no subestimarnos, entender que el cielo es el límite, que nuestra capacidad es ilimitada y que tenemos que seguir amplificando nuestra visión de nosotros mismos y no limitarnos diciendo soy mala para esto, únicamente soy buena para esto, porque es solamente, escuchen esto, solamente lo que conocemos de nosotros, lo cual no significa que eso nos define. Es lo que hoy, absolutamente, en este instante, sabemos de nosotros, que no es lo mismo que el ser. Y luego, otro de los enunciados que les propongo es, ¿para qué me han servido esas habilidades, esas capacidades? ¿En dónde las empleé? ¿Dónde me di cuenta que me servían? ¿Cómo las puedo mejorar? Todo esto es un trabajo práctico para que hagan en sus casas y que descubran sus potencialidades. Luego de esto, vamos a trabajar en otro punto sumamente importante, es la capacidad del diseño de estrategias. Los logros a los que podemos aspirar van a estar directamente asociados a el concepto que tenemos de nosotros mismos, simplemente. Esas metas que nosotros deseamos, es importante que descubramos que siempre tiene que tener una bandera de salida y una bandera de llegada. Quiere decir, tengo que dejar de teorizar mis metas en algún momento para ponerme en movimiento y ponerme plazos posibles. Por eso, repito, los objetivos SMART son ideales para ir practicando. Entonces, debemos desarrollar diseños de estrategias que estén asociados, primero, no a la suerte, a la fuera, al mundo exterior. El diseño de estrategias debe ser pensado desde lo que nosotros podemos hacer para, no lo que el mundo exterior puede hacer para que nosotros obtengamos la meta. Recuerden que esa es una trampa de nuestra mente. Luego, tener nuestro foco de iluminación y nuestro punto focal y nuestra dirección en esa meta. Para eso, sugiero activar
nuestra capacidad de ser libres pensadores, tener también ese desafío de romper con lo convencional que quizás nuestro clan nos ofrecía y permitirnos crear una ruta nueva. En este plan de vuelo donde pasamos de aspirar a algo a luego materializarlo, tenemos que aprender a volar con alas propias, pero también con raíces que nos conecten con la tierra. Tener fortaleza, es decir, debo aprender a sostenerme, debo aprender a estimularme, debo tener conocimientos. Y cuando digo debo, no lo debo interpretar como una obligación, sino como los requisitos esenciales para que mi meta llegue a alcanzarla. El anclaje es, debo estar conectado con la tierra. ¿Cómo hacerlo? Tengo que pasar del dicho al hecho. Debo todos los días crear pequeños movimientos que me permitan confiar en mí y salir del pánico escénico. El sistema atencional es esencial. Si yo comienzo una cosa y me levanto 20 veces para hacer otras, en vez de estar planificando en una hoja, lo que haré es continuamente desviar mi atención y la pérdida de energía. Recordar que en nuestro banco de memorias, que está asociado con nuestro cerebro cognitivo, también está nuestro centro de aprendizaje, el cual requiere que aprendamos a codificar bien la información que estamos recibiendo. Por eso, si nosotros no tenemos un sistema atencional firme, la información que nos llega la vamos a procesar a medias, no vamos a comprender lo conceptual, lo semántico, y nos vamos a quedar con la información de la superficie. Recuerden, al inicio les dije qué importante es la metacognición, porque nos indica el saber cómo aprendemos lo que aprendemos. Debemos tener la secuencia de memoria dispuesta al sistema atencional. Y algo para también puntualizar, que el estado psicológico y el estado afectivo en el que nos encontremos va también a influir en nuestra capacidad cognitiva para poder tener un sistema atencional que sea eficaz. Si nosotros estamos abrumados por nuestra vida personal, por alguna situación particular, si estamos estresados, si nos sentimos abrumados, presionados, si no sabemos controlar nuestros pensamientos, el cerebro cognitivo no podrá activar sus capacidades para ser el director de nuestra vida, de nuestro día, de nuestras metas. Quedaremos sumergidos en nuestro cerebro primitivo que no busca la conciencia, sino que busca reparar desde la urgencia. Recuerden, para nosotros poder liderar nuestra vida es esencial la autorregulación emocional. Muchas gracias y espero que disfruten y que toda la información que hoy hemos aprendido juntos les sirva para un camino más propicio y luminoso. Gracias.